Y vamos a empezar con unos ejemplos para que ejercitemos esto del criterio de la segunda derivada, ¿vale? Entonces, pueden ver ahorita la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejemplo? Nos dice, suponga que las siguientes matrices, aquí hay 5 matrices, son el resultado de evaluar la matriz hessiana de alguna función. Esto quiere decir que estas, en principio, antes eran matrices hessianas de una cierta función, pero que ya sí han sido evaluadas en alguno de sus puntos críticos. O sea, esto es lo que nosotros tendríamos, a lo que nosotros tendríamos más bien que verificarle el signo para conocer la naturaleza. Entonces, pues eso, nos pide encontrar el signo de la matriz, si es que lo tiene, y la naturaleza del punto crítico que esté asociado a esta matriz, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, pues me estoy saltando todas las parte de las derivadas, porque bueno, eso en principio ya hemos hecho algunos ejercicios de esto y ya está relativamente ejercitado, entonces vamos a enfocarnos ahorita en esto que es el signo de las matrices y la naturaleza de los puntos críticos, y luego pues ya haríamos un ejemplo completo, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, si a nosotros nos piden encontrar la naturaleza, perdón, primero el signo de una matriz, ¿qué teníamos que hacer? Su determinante. Hay que calcular los menores principales líderes. Les había mencionado también, o bueno, mencionaba en el video, que también se puede hacer a partir de los valores propios de la matriz. Sin embargo, pues para matrices de orden mayor a 2, eso ya se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces, usualmente es más fácil hacerlo a partir de los menores principales. Entonces, eso vamos a hacer primero. Entonces, para la primera matriz, que esta es 4, menos 1, menos 1 y 2. Déjenme hacerla más grande. Para esta matriz, ¿cómo me quedarían los menores? Pues Sería tendría 4. un primer menor líder principal M11, que es el subdeterminante, bueno, más bien el determinante de la submatriz que obtenemos de empezar por el lado superior izquierdo de mi matriz, a partirla y tomando primero solamente un término. Entonces, si yo hago esa partición, yo tendría que calcular el determinante entonces de la matriz que está compuesta solamente por un 4. ¿Y cuánto es ese determinante, obviamente? 4. Pues sí, 4, efectivamente. Bueno, voy a tener que quitar esta cosa, ahorita lo vuelvo a poner. Y bueno, por otro lado, entonces, ¿cuánto me quedaría su menor principal líder segundo? En este caso ya sería todo el determinante de la matriz. Déjenme copiarlo para... Sería 8 más 1. Menos 1. Ah, se restaba, sí, es cierto. Sí, se restan. Entonces, esto 7. sería... Sí, va a dar 7. Voy a poner toda la operación para aquellos que no lo vean tan pronto. Sería 4 por 2 menos 1 por menos 1, ¿no? Y entonces, efectivamente, como mencionan, esto da 7, porque es pues 4 por 2, 8. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, pero restado, 8 menos 1 nos queda 7. Y entonces, estos serían nuestros menores principales. Ahora, otra vez, la partición se haría primero así, y luego esto de acá, ¿vale? Los resultados me salieron 4 y 7. ¿Eso qué significa de la matriz? Ambos son positivos. Entonces, cuando son positivos, ¿qué sucede? Creo que era negativa, profesor. No, es justo lo contrario, es positiva.
los menores principales son positivos y la matriz es definida positiva. Luego, ¿qué segunda conclusión sacaríamos de esto? ¿Qué es un mínimo? El punto crítico asociado, claro. Pues sí, es mínimo. Digo, la manera correcta de decirlo sería que la función presenta un mínimo en ese punto crítico, pero bueno. Sé que no les gusta mucho escribir, entonces, esa sería, por ejemplo, la conclusión para este primero Sí, pero así es ejemplo. Como dijo usted. ¿Así? Pues está bien, entonces. Muy bien, y eso sería para la primera. Entonces, matrices definidas positivas nos dan puntos críticos ¿cómo? Mínimos. Y para que sea definida positiva, entonces los valores, los menores principales, todos deben de ser positivos. ¿Vale? Bueno, vamos ahora con esta de el menos 3. 2, 2 y 1. Profesor, ¿Qué pasó? no va a resolver, es que me quedó una duda nada más de la clase pasada. A ver, pregúntame. Es que cuando resolvió igual el determinante, Ujú, cuando lo multiplicó por lambda 0 lambda, o ujú, sea, la identidad, ujú. yo creo que se le olvidó poner los corchetes, porque dijo que si no poníamos los corchetes, lo tomábamos como en cuenta como que todo daba positivo, ya no me acuerdo cómo se llama. Definida positiva. A lo mejor algo se me fue por ahí, pero bueno, no sé, la voy a revisar. Sí, Ajá, puede que tenga un error. Ajá. Ujú. cuando solo ponía las líneas y no veía los corchetes de la matriz, Es dijo que. que estaba incorrecto porque si no era como, es que ya no me acuerdo cómo se llama Ok, eso. ok, ya, creo que ya te estoy entendiendo. Cuando dentro de las barras, cuando dentro de las Ah, barras sí hay una matriz, o sea, sí hay un arreglo de términos, a veces no se ponen los corchetes. Eso es por convención, pues. Si tú solamente tienes un número como matriz, por eso le pongo los corchetes, porque ahí no es tan obvio que eso sea una matriz en vez de un número. ¿Vale? Solo es por eso. Pero si tú tienes una matriz, o sea, si tienes exactamente el arreglo y nada más las barras, o bueno, al menos lo que yo he visto en la literatura, pareciera que eso es correcto también de escribir. ya vale, entonces es como, Los si toma corchetes, la forma los corchetes correcta de son la ya, matriz, ok. los corchetes de la matriz van a huevo si la matriz es de dimensión 1, o sea, de 1 por 1. Si no, pues creo que no son tan necesarios. Te digo, yo he visto literatura donde no ponen los corchetes y solo ponen las barras. Sí, pues por la forma tomamos en Valdría, cuenta que es una matriz, ¿no? O sea, pues Sí, lógico. exacto. Sí. O sea, es que ya como que justo por ya hacer el arreglo de muchas cosas, se suele sobreponer o suponer ya que eso es una matriz, pues. A lo mejor esa era la pregunta, pero bueno, qué bueno Sí, ya quedó, muchas gracias. qué bueno que me lo mencionas, gracias. Entonces, bueno, para esta segunda matriz, que es menos 3, 2, 2, 1, entonces, pues aquí nuestro menor principal primero, pues sería el menos 3, que es, de nuevo, de partir la matriz en submatrices, empezando por la columna superior izquierda, e irla escalonando. Entonces, el primero que aparecería sería menos 3. Este, obviamente, como determinante, tiene menos 3. Y luego ya el siguiente menor sería justamente el determinante de toda mi matriz, que sería, pues, menos 3, 2, 2 y 1. Y bueno, este determinante pues sería menos 3 por 1 menos 2 por 2. ¿Y esto cuánto da como resultado? Iba a borrar el 7, pero de hecho esto da menos 7, ¿cierto? Sí, pues dame unos 7.
Muy bien. ¿Cómo son los menores principales líderes en esta ocasión? Negativos. Negativos los dos. Entonces, como esta matriz no cumple ni con tener todos positivos, ni con tener los menores con signos alternados teniendo el primero negativo, como ambos son negativos, entonces esta matriz, ¿cómo es? Los menores principales no cumplen para positiva definida ni para negativa definida. Bueno, esto creo que ya lo voy a poner abajo. Y de aquí entonces mi punto crítico sería un ¿qué? Punto silla. Un punto silla, justamente porque la matriz no tiene signo definido. Déjenme ponerlo esto entre paréntesis acá. Y bueno, pues esa sería la conclusión para esta segunda matriz. Entonces, menores principales positivos, definida positiva, punto crítico mínimo. Menores principales que no cumplan ni con positiva definida ni con negativa definida, entonces son para punto silla. Bueno, debía haber puesto una con signos negativos, ¿no? A ver, déjenme meto una entre esta y la que sigue. O bueno, no. Esta igual es con signo negativo, entonces ahorita la vemos. ¿Vale? Ahorita vemos eso de cuando es definida negativa la matriz. Entonces, si ahora quisiera hacer este mismo para, para la matriz con 1, 1, voy a poner esto por acá y voy a tener que hacer chiquitas las cosas. 1, 1, 1. Y aquí también 1. Acá. Bien. Ah, no, pero tengo que mover todo completo. Y este también, todo completo. Por acá. Y a ver, aquí cabe, no. Bueno, igual ahorita que vaya desarrollando va a quedar más pequeño. Entonces, bueno, para esta matriz, si la partimos, primero tendríamos el término 1. 1. Que bueno, obviamente pues ese es su determinante, vale 1 otra vez. Y luego tendríamos el determinante de la matriz completa, que esta matriz pues es 1, 1, 1 y 1. ¿Y cuánto nos queda ese determinante? ¿Cero? 0. Efectivamente, este determinante da 0. ¿Y aquí qué sucede? Ah, chingaderas. Acá. Déjenme borrar esto y volver a acomodar cosas. Acá. Te pongo aquí. Y ok. Entonces, esta matriz resultó que tiene un menor principal líder positivo. El primero. No, yo lo quiero rojo. El primero es positivo, pero el segundo es 0. ¿Eso qué es? ¿Máximo, mínimo, punto silla o no es nada? En este caso, como tenemos
uno de nuestros menores valiendo 0, cuando uno de los menores se hace 0 y no estamos seguros por otros medios de la naturaleza del punto crítico, esto es, me refiero a que sea punto silla, básicamente, o sea, si no sabe, si alguno de los menores da 0, pero no estamos seguros de que vaya a ser punto silla, entonces el criterio no decide, ¿vale? ¿Y cómo sé que el criterio no decide? Pues esto se puede ver si nosotros realizáramos la descomposición de la forma cuadrática. Yo les había mencionado que todo esto sale porque esa matriz aparece dentro de una forma cuadrática, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaría esto en esa forma cuadrática y por qué el criterio no decide. Entonces, si nosotros metemos aquí esto, 1, 1, 1, 1, y luego aquí tendría que ir esto así. Otra vez, si quieren saber por qué esta forma cuadrática queda así, pueden leerse las páginas que les dije del Claudio Pitarruiz. Es demasiado, yo no lo voy a demostrar aquí, pero esta sería la forma que tendría una forma cuadrática con esa matriz adentro. Entonces, vamos a hacer multiplicación de matrices y vamos a ver esto cómo se ve como función. Entonces, ¿cómo se multiplican las matrices? Renglón por columna, ¿cierto? Entonces voy a primero multiplicar la matriz de unos por el vector columna. Entonces yo tendría renglón por columna. Bueno, esto por supuesto debería tener, siguiendo tener el vector renglón XY. Y si yo hago la multiplicación renglón por columna, tendría 1 por X más 1 por Y. Entonces aquí tendría X más Y como primer elemento. Y como segundo elemento, ¿qué tendría? Pues el mismo X más Y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, Vale. Luego, esta cosa de aquí. A ver esto, le voy a añadir algo. Descom... Si ahora hago la multiplicación de este vector por este otro vector, este vector renglón por este vector columna, otra vez las matrices se multiplican renglón por columna, entonces yo tendría X por este X más Y, y luego Y por este X más Y. X por X más Y, más Y por X más Y. Sin embargo, espero que sea claro para todos, comparten como factor común el X más Y los dos términos, ¿no? Este X por X más Y tiene como factor al X más Y por X más Y también tiene como factor al X más Y. Entonces yo puedo hacer una factorización que me quedaría como X más Y, que multiplica ¿a quién? ¿A quién multiplicaría ese X más Y? X más Y A otro X más Y, efectivamente. Entonces, bueno, esto de acá, pues yo lo podría ver como X más Y al al cuadrado. cuadrado. ¿Y por qué digo que esto de aquí no tiene signo definido? O no siempre. Porque, bueno, sí es bastante claro que para casi cualquier valor de X y de Y eso es positivo, ¿cierto? ¿Sí lo Cierto. ven? Bueno, pero ¿qué pasa en las direcciones donde Y sea igual a menos X? Es 0. 0. Ajá, efectivamente, en las direcciones donde Y sea igual a menos X, entonces la forma cuadrática vale 0. Y recuerden, esta forma cuadrática nos daba el signo de la diferencia de la función valuada en su entorno y la función valuada exactamente en el punto crítico. Entonces, si nosotros no sabemos a partir de el segundo término, bueno, del término cuadrático de la serie de Taylor, el valor de esa diferencia, entonces significa que el valor de esa diferencia está regido por los términos que nosotros no estamos considerando en este análisis. Y como está regida por términos que no estamos estudiando, el criterio no decide. Entonces voy a escribir como conclusión eso que les acabo de mencionar, para que bueno, pues ustedes lo copien y lo tengan. Entonces, en las direcciones donde Y es igual a menos X, la forma cuadrática vale 0.
y entonces no conocemos el signo de, recuerden, lo que nosotros queríamos conocer era f de x menos f de x en el punto crítico. Y como no conocemos el signo de esta diferencia, entonces nuestro criterio, o bueno, el criterio, pero no es como que sea nuestro, no decide. Entonces, donde le suceda que haya algún menor valiendo 0 y no estén seguros de que la matriz sea sin signo definido, entonces el criterio no decide. ¿Vale? Si pueden estar seguros de que la matriz no tiene signo definido a pesar de que haya un menor principal 0, entonces pues ya, o sea, por ejemplo, si el primero hubiera salido 0, pero el segundo fuera negativo, ayer les mencioné que si es negativo el segundo, a huevos punto silla, ayer no, en el video más bien, mencionaba que si el segundo es negativo a huevos punto silla, entonces en ese caso, pues sí se puede decidir. Pero en el caso donde este 0 fuera el que decidiera si la matriz va a ser definida positiva o definida negativa, o en su defecto punto silla, si no sabemos el valor en estas direcciones, entonces el criterio no decide. ¿Vale? Muy bien. ¿Quieren copiar hasta aquí? Porque voy a necesitar más pizarra para los otros dos. Y pues estaría bien que copien al menos hasta esta parte. ¿O ya lo copiaron? Muchachos. Lo estoy copiando, profe. Sí, espérame un minuto, por favor. Va, les doy un par más mientras voy al baño yo. ¿Ya copiaron? ¿O siguen copiando? Yo ya, profe, pero yo creo que el otro compañero estaba copiando. Igual, profe, ya terminamos. Me les doy un par de minutos más para... Profesor, Dime. ¿qué materias imparte? Aparte de esto. En este semestre nada más estoy dando esta y álgebra. En otros semestres he dado también álgebra lineal. ¿Por qué? Ah, me dio curiosidad para ver si podía meterlo en otra materia. Ah, no, bueno, si ya has pasado esas, Sí, difícilmente. sí, sí, ya las pasé. Sí, bueno, yo soy eléctrico de formación, entonces fuera de ciencias básicas, que en ciencias básicas, quitando las físicas y las químicas, me siento capaz de dar cualquier materia de matemáticas. Solo podría dar clases de eléctrico, pues.
Gracias, profe. o de la 10 en general. ¿Ya terminaron de copiar todos? Ya, profe. Va, pues. Entonces, vamos ahora con las matrices chonchas. Las de 3×3. En estas va a haber un caso específico de matriz definida negativa. Yo creo que voy a empezar justo con esa, que es la última, para que vean más o menos cómo es uno de esos casos, que es el que nos falta, ¿no? Ya hemos visto puntosillas, ya hemos visto máximo, perdón, mínimo. Entonces vamos a ver cómo sería un máximo y pues cuando la matriz es definida negativa. Entonces, bueno, no, más bien. Calcular los valores principales de la matriz. Y vamos a estudiar esta de acá. Entonces, ¿cómo nos quedarían esos menores? Yo creo que esta vez lo voy a hacer hacia abajo. El primer menor principal líder sería el que se obtiene de, otra vez, empezando por el lado superior izquierdo, partir la matriz con un solo elemento. Entonces, pues ese nos quedaría justo el -2, ¿no? Entonces aquí lo ponemos entre barras y entre corchetes porque solamente es un elemento para saber que a pesar de que solo es un elemento, en general esto es una matriz. El determinante de esa matriz pues es exactamente el elemento, que es el -2. Y entonces nuestro primer menor es negativo. De aquí tiene solo dos opciones, o ser definida negativa o ser sin signo definido. Y eso pues nos lo va a decir sobre todo el segundo, el segundo menor. Entonces, en este caso, donde sí que ya hay más elementos, más de 2, el segundo menor se obtendría de otra vez partir la matriz en una submatriz a partir de el lado superior izquierdo y ahora considerando un orden más de elementos. Entonces eso sería, en lugar de una matriz de 1 por 1, una matriz de 2 por 2. ¿Qué matriz de 2 6. por 2? Ajá, pues sí, va a dar 6 efectivamente. La matriz sería entonces -2, 0, 0 y -3. Otra vez, cuando las matrices ya están puestas en el arreglo, que yo haya visto, no, o sea, no les puedo asegurar que esto es la verdad absoluta, pero de lo que yo he visto en la literatura, muchas veces ya no le ponen los corchetes de matriz, porque se sobreentiende. Pero otra vez a lo mejor hay literatura donde no es así, pues. Y bueno, finalmente ¿cómo se llama esto? El tercer menor principal sería, en este caso, ahora sí, ya el determinante de la matriz completa. Entonces la voy a copiar. Aquí entre las barras. Y ese sería mi último menor principal. ¿Cuánto me da este menor? Utilizando la regla de Sarrus, pues sabemos que esto debería de ser -2 por -3 por -5, que es este por este por este. Luego a eso habría que sumarle 0 por -1 por 1, que eso es 0. A lo que habría que sumarle también 1 por 0 por -1, que eso también es 0. Entonces, los productos en diagonal, pues nada más sería eso. Y los productos en antidiagonal, que serían pues 1 por -3 por 1, nos da -3. Luego -1 por -1 por -2, que nos daría también -2. Y finalmente 0 por 0 por -5. Que eso, pues no sé cuánto vaya a dar, pero no lo voy a poner, porque de hecho va a ser más bien. Luego, entonces, si nosotros realizamos estas operaciones, pues 2 por -3 es 6 positivo, 6 por -5 es -30, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe.
Y luego menos 3 menos 2 es menos 5, pero con eso negativo quedaría más 5. Y finalmente este determinante es menos 25, ¿cierto? Bueno, a ver, más bien. Pues, solo que voy a poner aquí así. Súbelo por acá. Profe, ¿podría repetir cómo lo resolvió? Bueno, yo utilicé la regla de Sarru. Si no lo ven tan claro, pueden hacer esto, miren. Ah, mierda. ¿Por qué? Ah, no. Ajá. Pueden, pues, añadir los dos últimos renglones, los dos primeros renglones por debajo de la matriz. Y entonces, pues por regla de Sarrus, los productos en diagonal son menos 2, menos 3, menos 5, 0, menos 1, 1 y 1, 0, menos 1. ¿Sí lo ven todos? Sin embargo, Ah, sí, sí. estos Ese dos sí, sí. valen 0 y este primero es este de acá. Luego, estos los voy a poner en verdecito, los productos en antidiagonal, o bueno, yo así lo digo, pero no sé si eso esté bien dicho, la verdad. Sería pues el 1 menos 3, 1. Luego el menos 1 menos 2, 1. Que creo que hasta lo hice mal, ¿verdad? Sí, creo que da positivo. No, de entrada, esta matriz ni está... Ah, no, sí estoy, güey, no, está bien. Pero sí, esto es positivo. Perdón. Y pues el último sería justamente, vamos a ponerlo en verde, este de 5, bueno, menos 5, 0, 0. Esos serían los productos en antidiagonal. Entonces el primero da menos 3. Bueno, ya hice un rayadero aquí, pero si se ve aquí, pues es 1 por menos 3 por 1, que es el menos 3. Y luego tendría menos 1 por... No, sí, como verga, no. Sí es menos 2. Sí, es menos 25. No, sí estaba bien. Sí, sí, estaba bien. La cosa es que con el rayadero que hice aquí, pues ya no alcancé a ver el signo que está bien, pero... No, sí está bien, pues. O sea, si quieren ahorita quito este rayadero. O bueno, aquí está la matriz. Ustedes copienla bien, pues. Y dibujen bien en su cuaderno, que yo tengo pulso de maraquero. Yo estoy peor, profe. O de drogadicto, como lo quieran ver. Entonces, calculando los menores, pues ya. Entonces, ¿cómo son los menores? Los menores principales de esta matriz tienen signo alternado, ¿cierto? ¿Cómo sé que tienen signo alternado? Pues vemos, chingaderas. Vemos el primero es menos 2, negativo. El segundo es 6, positivo. Y el tercero es menos 25, otra vez negativo. Entonces, como los signos de los menores principales son alternados y el primero es negativo, entonces, ¿esta matriz cómo es? Negativa. Negativa. Entonces, la matriz es definida negativa. Y entonces, el punto crítico, ¿qué sería? Máximo. Efectivamente. El punto crítico es un máximo. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a hacer eso mismo para la última matriz. La última matriz. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a meterle esto de acá. Entonces, otra vez, parto la matriz, 1, luego tendría el 1, 2, 2, 1, y luego la matriz completa como último menor. Entonces, en este caso, el primero de mis menores es S1, positivo. El segundo de mis menores, ¿cómo es?
-3. Negativo. Exactamente, negativo. Valiendo -3. Y bueno, el último, pues lo voy a calcular, pero pues ya no nos hace falta. ¿Por qué? Porque tanto para definida negativa como para positiva, para definida negativa como para definida positiva, necesitamos que el segundo menor sea positivo. Entonces, si sale negativo, a huevo ya es puntosilla, a huevo ya es puntosilla. Esa apréndansela. Bueno, es parte del criterio simplificado que ahorita vamos a discutir, pero pues Profe, ¿puedes repetir lo último? Es que se me trabó la... sí. Pero ¿qué era lo último? ¿Hasta dónde queda? ¿Hasta dónde me escuché? Lo que ya no hace falta calcular el tercer mínimo. Ah, sí, ya no hace falta calcular el tercer menor, porque el segundo ya salió negativo. Y tanto para definida positiva como para definida negativa, el segundo tiene que ser positivo. O sea, no importa cómo sea, si es máximo o mínimo, el segundo debe ser positivo. Entonces, si no es positivo, pues eso significa que ni es máximo ni es mínimo. Y la opción que nos queda es, pues, puntosilla, ¿cierto? Ok, gracias. De todos modos, no te preocupes, ahorita vamos a discutir a fondo el criterio simplificado para solo dos variables. No te preocupes, no va a quedar en duda. Gracias, profe. No, por nada. Aquí sería 1, 0, 3. Entonces, bueno, aquí lo mismo. 1, 2, 1. Y este último sería 2. Aquí 1. Y aquí 0. Y bueno, los productos nos quedarían 1, 1, 3, 2, 0, 1 y 1, 2, 0. Entonces, la primera parte, la parte en productos en dirección de la diagonal principal, nos quedaría solamente el 3, ajá, exactamente, Y eso porque se simplifica. los demás se hacen 0. Me lleva la chingada. Ay, a ver, espérenme. Bueno, no, termino y ahorita lo acomodo todo. Y luego los otros serían pues 1 por 1 por 1, que es 1, 0 por 0 por 1, que es 0, y 3 por 2 por 2, que eso es 12, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Y al final, pues esto sería menos 13 más 3, que nos va a dar menos 10. Voy a borrar también esto de aquí. Así. Y ahora sí. Esto lo muevo aquí. Todo lo regreso a su lugar. Y ya nada más pongo las líneas de los productos que serían en antidiagonal, que sería 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 3, 2, 2. Esos serían los productos que están en antidiagonal, ¿no? ¿Cómo son los menores? Tengo el primero positivo, lo cual pues solamente puede suceder para, para matrices definidas positivas, o bueno, o que no tengan signo definido, ¿no? Sin embargo, para matrices definidas positivas necesitamos que el segundo sea también positivo, y en este caso es negativo. Entonces, como el segundo menor, como el segundo menor principal es negativo, ahí. Entonces la matriz no tiene signo definido. Y entonces, Y como el- tal, ¿sí fue punto silla o no fue punto silla? Sí, porque la matriz no tiene signo definido y entonces el punto es punto silla. Ok.
déjame terminar, carnal. Pero sí, eso sucedería. En general, otra vez, la manera de verificar para n variables sería a partir de esto de los menores. Pero en exámenes y todo eso que vamos a hacer aquí en la facultad, solo van a haber siempre dos. Entonces, para que, bueno, un criterio un poco simplificado para esas dos variables es lo que vamos a ver después de esto. No sé si quieran copiar. Yo ya acabé, profe. ¿Ya copiaron Ya, todos? profe. ¿Todos ya copiaron? ¿Ya lo borro, entonces? No, deme nada más como 10 segunditos. Termino el último y ya. ¿10 segundos o un cigarro mejor? Porque yo tengo ganas de echarme un cigarro. Ah, pues échese un cigarro y descansa también un poco. Entonces, unos minutos, profe. Vaya al baño. Sí, o sea, vamos a darnos un break de lo que me dura mi cigarro. Y ahorita continuamos. Profe, bueno, esto es hacia afuera de la clase, pero así como, ¿qué tipo de música escucha? Porque cada vez que lo veo, así como que trae todo un mundo adentro. Traigo un mundo adentro, carnal. Pues escucho... a ver, dame un segundo. Ya era mi jefa de álgebra. Pues me gusta mucha música. Me refiero a géneros musicales, si es que todavía estás escuchando. Puedo escuchar desde jazz hasta metal, pasando obviamente por cosas populares. Me caga el K-pop y no me gusta el reggaetón en general. Y ya, es lo que te puedo decir. Así a grandes rasgos no me voy a echar a platicar tampoco tanto, ¿no? Yo pensaba que escuchaba K-pop, profe. No me chingues. Como que lo veía con esos movimientos. No, pues la música popular también te hace mover el culantrillo. Nah, está bien, está bien.
¿O tú nada más bailas con K-pop? Sí, yo nada más le hago eso, la verdad. Ah, pues A perdón. ver si me aceptan en ingeniería, ¿no? Está bien. Está bien cada quien que escuche lo que quiera. Que no obligue a los otros a escuchar su música y ya. Pues sí. Está bien, pues está bien. Si me ves bailando, seguramente era porque estaba escuchando a New Order. Ah, sí conoce de bueno, ¿sí, bro? Pues, pues conozco lo que me gusta, más bien te diría. También me gusta la música latinoamericana, el rock latinoamericano. De mi época era bueno. Ahorita no sé, la verdad no me he metido a conocer bandas nuevas. Pero bueno, supongo los conocen, ¿no? Los Caifanes. A pesar de que es música que puede sonar muy autóctona y tal vez no les guste demasiado, los estilos sí son venidos del Britpop, sobre todo de bandas justo como New Order o The Cure. Entonces también me gusta mucho Caifanes, por ejemplo. Café Tacuba casi no me gusta. Me gusta mucho la música británica y el metal alemán. ¿Le gusta Rammstein? Dos, tres. La verdad soy más como de Tankard, Coroner, me gusta también Death. Tampoco conozco de muchas bandas de metal, ¿no? O sea, Profe, ¿qué pasó? Ya callé. ¿le gusta o escucha Iron Maiden? Pues es lo más mainstream, ¿no? De lo más mainstream dentro del metal. Sí me gusta, pero no soy fan. O sea, en una tocada, si escucho a Iron Maiden se me hace chido, pero pues, no soy así. O sea, no me las pongo yo por mí mismo, ¿no? Sí, sí. También me gusta, bueno, últimamente he estado mucho en Rata Blanca por, pues, no sé, por recordar. Y hace rato, si me vieron bailando, era por escuchar a Nati Botero, que es uno de mis gustos culpos de la prepa. No espero que la conozcan, pero espero que nunca la conozcan, de hecho, para que no sepan que estaba bailando. ¿Usted toca, profe? No toco nada. Pero me gusta la música, eso sí, mucho. ¿Ya copiaron entonces? Ya se acabó el descansito, ya me fumé mi cigarro. Sí, ya vamos a darle, a darle. ¿Ya todos? ¿Chido? ¿Ya empiezo otra vez? Sí, profe. Va, pues, entonces vamos a borrar esto. Y como les decía, vamos a poner el criterio de la segunda derivada. Simplificado para dos variables. Entonces, muy bien, si nosotros tuviéramos que encontrar la naturaleza de un punto crítico para una función de solamente dos variables, la matriz hessiana, por fuerza, tiene que ser de la siguiente forma. F de h de la función de x, y debería ser una matriz cuyos elementos son las derivadas dobles de la función f respecto a las variables x y y en esta forma, ¿no? F de yx, no, tanto. Luego f de xy y finalmente, otra vez, f de y. ¿Vale? Entonces, así sería la matriz a fuerza para dos variables. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego, entonces, Sí. si nosotros analizamos solamente dos variables, para que la matriz sea definida positiva, ¿qué tendría que suceder? Y por lo tanto el punto crítico sea un mínimo, ¿qué tendría que suceder? Los menores principales tienen que ser positivos, ¿cierto? Pero entonces mis menores principales son, primero, la derivada doble de x. Entonces la derivada doble de x debería de ser positiva.
Y finalmente, pues la multiplicación de la derivada doble de x con la derivada doble de y menos la derivada cruzada elevada al cuadrado, porque dijimos que estas son iguales, también tiene que ser mayor que 0. Y esa fórmula es la que creo en general les suelen enseñar en lugar de todo el criterio completo. Pero pues yo soy ingeniero casi matemático, entonces a mí me gusta enseñarlo todo, ¿no? Entonces, para que la matriz sea definida ahora negativa, por lo tanto, mi punto debería de ser entonces un máximo. ¿Qué tiene que suceder? Dijimos menores principales intercalados en signo, el primero negativo. Pero entonces, otra vez, ¿cuál es mi primer menor principal aquí? La primera entrada de mi matriz. Entonces, en este caso, la doble derivada de x debe de ser negativa. Sin embargo, este producto de... borrar esto. Este producto, que sería pues el determinante de la matriz completa, la derivada doble de x por la derivada doble de y, menos estas dos multiplicadas, que al final pues son iguales, de todos modos tiene que ser positivo. Entonces, el que discrimina entre máximos y mínimos es la primera derivada de x, siempre y cuando el determinante de toda la matriz hessiana sea mayor que 0. Y para terminar, pues obviamente, para que la matriz no tenga signo definido, esto sería un punto silla. ¿Qué tendría que suceder? Pues la única manera de que no tenga signo definido es que este producto sea negativo. Bueno, más que producto, es el resultado de esa operación sea negativa. Si no entra en ninguno de estos tres, entonces el criterio no decide, ¿vale? Ya este sería el criterio simplificado de la segunda derivada, ¿vale? Este es el que, como mínimo, se deberían de aprender. Sí, es más sencillo, ¿no? O sea, es que si se saben el otro, pues se saben este, obviamente, ¿no? Pero... Sí, es que este coque es nada más la fórmula, ¿no? Ajá, Sí, este como es ya Pero entendimos el el pasado, pues fundamento ya es fácil matemático. claro. Ujú. Si saben de dónde viene, está bien. Ya se los enseñé yo ahorita. El que van a usar seguramente para exámenes va a ser al final este, ¿vale? Pues ya yo creo que, o sea, es que realmente con esto ya terminaríamos criterio de la segunda derivada. Se me hace que les voy a dejar unos ejercicios porque todavía queda una hora de clase y es bastante. A ver, déjenme, voy pensando en qué les dejo para hacer. O quieren que pasemos ya al siguiente tema. Mejor más ejercicios, ¿no? Para que quede más claro, ¿no, profe? Sí, profe, ejercicios. A ver, ábranse la serie de la división para que de ahí les deje los ejercicios y ya no esté ahorita ideándome unos que igual y no me vayan a salir. Háganse el 2 y el 3. De la serie de la división, háganse el 2 y el 3. Y pues ya, ahorita que vayan terminando, entonces los revisamos y pues yo creo que eso sería ya la clase de hoy. O quieren que les proyecte la serie para que pues la tengan ahí vista en la pantalla. Sí, profe, porfa, es que yo no tengo la Sí, serie en la mejor. mano. Ok. ¿Ya copiaron esto entonces, todos? Para Ya. que me cambie. profe. Les voy a dejar de compartir esto. Y aquí estarían los ejercicios. Si se ven, son estos dos. O le hago un poquito más de zoom.
Ahí se ven mejor. Ahí se ven, profe. Sí, profe. Pues entonces, ¿cuánto les doy de tiempo? Como 10 minutos. Va. Entonces, en 10 minutos les pregunto si ya terminaron. Si no han terminado, entonces, pues, tal vez les dé un poquito más. Y si no, pues ya los empiezo a resolver yo. Siendo ¿Vale? realistas, 15. Va, entonces les doy de aquí a las 2:20, ¿no? Que son ahorita 2:03. ¿Les parece? Ah, profe. Pues denle, muchachos. Mientras, pues yo me voy a hacer, güey, un ratito. Dijo el 2 y qué otro. El 2 y el 3, Antonio. Esos que se ven en la pantalla. Gracias, qué hermosas personas son.
razón acaba bien rápido el carro.
¿Ya voy yo, chavos, o si pudieron? Pues yo todavía falta, profe, es que me trabé con FXY. Ya no acordaba y tuve que recordar. ¿Cómo van los demás? Pues más o profe. Apenas estoy acabando la 1. ¿Les doy más tiempo o ya relevo atómico y voy yo? 10 más. Va, pues nada más porque yo estoy escuchando unas buenas rolas. Sí se escucha. Los dejo. ¿Pero cree que le pueda regresar ahí a los ejercicios? ¿Dónde estoy? Es que lo dejo en el 33. Ah, pendejo, sí, es que... Sí, disculpa. Es que estaba viendo si les dejaba algo de tarea, pero pues todos los ejercicios son iguales, son puros polinomios siempre, entonces no vale tanto que hagan derivadas de polinomios mejor que otras cosas. Compartir y... Listo. Dime. De la clase que sube a YouTube, ¿sube esta o la del grupo anterior? Ah, bueno, esto tendríamos que chismearlo, a ver, si la pausa. Pues me he dado cuenta de que a ustedes, o sea, a ustedes siempre les doy una clase antes que ellos y al revés, o sea, la clase de lunes para ellos, a ustedes siempre se las acabo dando el martes y es la misma. Y la clase de hoy se la voy a dar igual a ellos, igualita. Entonces, estaba pensando en darla una, o sea, una por grupo, subir el video, subirlo rápido también, porque luego me tarda un chingo. Y pues para que se quede como para ustedes. No sé cómo lo vean ustedes, no sé si les molestó, si les parece X. Lo que O sea, sucedió. solo ver el video, profe. En una clase solo ver el video y en una tenerla nosotros. Ajá, exacto. Las clases de los martes en video y la de jueves conmigo. Sería Y, más o profe, menos la misma dinámica. O sea, yo les mando el link y yo abro de todos modos una sesión de Zoom por si tienen dudas o si quieren hablar de algo, para que pues, me pregunten. A mí me parecería bien. Pues sí, igual, si va a ser lo mismo, si vamos a ver lo mismo, también, pues, si no, no le da problema. de todos modos me los trabajo para ustedes, ¿no? ¿Mande? Sería mejor para ustedes, ¿no, profe? Y también para nosotros, porque Sí, luego para lo vemos nosotros con también. Así calmita. le hace tener mi profe de análisis numérico. Los lunes da clase y el viernes nos deja un video hecho. Porque seguro tiene horarios como los míos, ¿no? Ajá, yo creo. Está bien. Entonces, bueno, así lo vamos a hacer, yo creo, entonces. Entonces los jueves son presenciales los y jueves vemos con dudas. ustedes, ajá, y los martes les mando un video y dudas si es que hubiera. Ok, ¿Va? profe. Sí, perfecto, por mí sí. Chido.
Profe, Dime. si no saqué los puntos críticos porque ya los teníamos, ¿estoy bien o ¿Ya los también debo tenías? de... Sí, ya nos dan los puntos críticos. No, pues sí los tienes que calcular, carnal. Ah, ¿sí? Pues sí. Sí, ahora sí lo sé hacer, pero dije, ¿qué tal si no? No, bueno, digo, eventualmente para esta clase lo que más nos importa es ejercitar justamente lo del criterio, pero pues sí, también tenías que sacar los puntos.
Ya pasaron los 10 minutos. ¿Ya voy yo? Sí, profe. Sí, profe, ya dile. ¿Sí le salió lo que dice ahí en la serie? ¿O no? Sí, profe. Bueno, nada más terminé el primero, pero digo Pero- el dos, pero sí. te digo. Y yo solo llegué a los puntos críticos y sí me salieron así, pero aún no tengo la naturaleza. No se preocupen, ahorita lo termino yo de resolver. Y pues para que vayan checando si es que tuvieran algún error o algo. ¿Vale? Muy bien, entonces para la primera función calculamos puntos críticos. Para eso, bueno, en general, antes que calcular los puntos críticos, voy a calcular derivadas de primer y segundo orden. Derivadas, no derivadas. No está compartiendo, profe. Ah, sí, qué pendejo. Discúlpenme. Sí, gracias, Millán. Derivadas de primer y segundo orden. Y ahora me estoy escribiendo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedarían las derivadas de primer orden? La primera derivada parcial de nuestra función respecto a la variable x. Entonces derivamos primero el 2x cúbica, que esto sería 6x al cuadrado. Luego derivamos el menos 3x cuadrada y, que esto sería menos 6xy. Si no estoy mal. Sí, no estoy mal. Y finalmente derivaríamos también el 3x cuadrado. Lo demás, en términos de x, se considera constante y por lo tanto su derivada es 0, ¿no? Más 6x. Y esa sería la primera derivada parcial de la función respecto a x. ¿Me equivoqué en algo? No, ¿verdad? Está bien. No, profe. No, profe. Luego, la derivada parcial de esta función respecto a y, tendríamos que derivar el menos 3x cuadrada y, que respecto a y nos quedaría nada más menos 3x cuadrada. Luego el y cuadrada, que nos quedaría 2y. Y finalmente el menos y, que esa derivada pues nos queda menos 2, ¿no? Luego, las derivadas de segundo orden, la doble de x sería como volver a derivar esta función respecto a x. Entonces, si eso lo volvemos a derivar, nos quedaría 12x menos 6y menos, no, más 6. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Queda así? Sí, profe. Luego, las parciales cruzadas, que las dos van a ser iguales, otra vez por el teorema de Schwartz. Pues ya sea que la saquemos de derivar esta respecto a y o esta respecto a x. En cualquiera de los dos casos, eso es menos 6x. Si derivo, por ejemplo, esta respecto a y, pues se ve claramente, ¿no? El único término que tiene y es aquí, y lo derivo respecto a y, me queda 6x, menos 6x. Y finalmente, la derivada doble respecto a y, me quedaría, pues, derivar esto respecto a y otra vez, que eso nada más queda un 2, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, estas son mis derivadas parciales. Y ahora sí, vamos a calcular primero los puntos críticos. Para calcular los puntos críticos, entonces, esta de aquí.
y esta de acá, que son las primeras derivadas parciales de la función, las igualo con 0, ¿cierto? 0, y esto 0 también. Entonces, bueno, resolvemos ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolverlo? Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre... ¿Primera de la- cero? ¿Eh? ¿En la primera cero de X? Sí, pero como queremos encontrar, o sea, encontrar los puntos críticos es encontrar también todas las posibles soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces, x igual a 0 sí que es una de las soluciones, pero hay más, entonces hay que buscarlas todas. ¿Cómo le voy a hacer? Pues, por ejemplo, de la primera voy a factorizar el 6x. Si yo factorizo ese 6x, entonces la ecuación se convertiría en 6x que multiplica a x menos y más 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, pues esto lo iguala a 0, por supuesto. Y bueno, a la otra no se me ocurre hacerle nada, ¿no? Entonces, esta de aquí tiene dos soluciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos soluciones? Pues x igual a 0, que ya lo había mencionado uno de sus compañeros, y la otra solución es x menos y más 1 igual a 0. Que bueno, esta solución pues es una solución compuesta, ¿no? Entonces, digamos que no nos fija el valor de una variable, sino nos fija el valor de ambas variables a una variedad. Una variedad es cuando pues existen restricciones entre los valores de x y de y. En este caso, pues los valores de x y de y tienen que ser tales que cumplen esta condición, ¿no? Entonces, a eso se le llama variedad. Entonces, vamos a trabajar pues, con cada una de las soluciones por separado. Para x igual a 0. Si lo sustituimos en la segunda ecuación, ¿qué nos quedaría? Pues según yo, quedaría 2y menos 1 igual a 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y de aquí, pues por supuesto, y tiene que ser igual a 1/2. Si nosotros pasamos este menos 1, pues pasa sumando y luego lo dividimos entre 2, entonces ya nos queda 1/2. De aquí, pues nuestro primer punto crítico, un punto le voy a llamar P sub índice 1, que tendría coordenadas pues 0,1/2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. 1/2. Y ese sería mi primer punto, ¿vale? Luego, para x menos y más 1 igual a 0, igual. Lo vamos a sustituir en la primera ecuación, pero bueno, antes que eso, lo voy a convertir despejando la y. Si yo despejo la y de aquí, bueno, voy a despejar la y porque es lo que se ve que es muy sencillo de hacer, ¿no? La paso sumando. Entonces, si yo la paso sumando, y me quedaría igual a x más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, aunque no lo estén, eso queda. Y ahora sí, sustituyendo en la segunda ecuación, tendríamos ahora esto de aquí, pero aquí donde está y, en lugar de y vamos a poner, ¿cuánto? X más 1. Y bueno, esto, por supuesto, igualado con 0. Simplificamos todo lo que puedan, todo lo que se pueda. Esto me quedaría menos 3x cuadrada. El único término lineal que sale es 2x, que sería el producto de esta x con este 2. Y el término independiente sería 2 por 1 menos 1. Entonces nos quedaría 1 positivo. Y esto igualado con 0. ¿Vale? Muy bien. Esto de aquí, ¿qué soluciones tiene? ¿Se puede factorizar? ¿Podemos usar la fórmula general? Sacando la X. Sí podemos usar la fórmula general, pero me gustaría más que lo factoricemos, porque bueno, tiene cara de factorizable, ¿no? Para que el producto de dos términos con x me dé menos 3x cuadrada,
o tenemos un menos x o tenemos un menos 3x, ¿no? Voy a considerar que tengo el menos 3x aquí y voy a considerar que aquí tengo una x, ¿no? Entonces, menos 3x por x sería menos 3x cuadrada. Luego tendría 1 por x sería 1 positivo. Luego menos 3 por 1 sería menos 3x por 1 sería menos 3x negativo. Entonces, de hecho, deberían ir al revés. Este debería ser positivo y este acá negativo. Y así se puede factorizar. Así sí se puede factorizar ese polinomio. Igual, si no lo ven tan claro, pues igual pueden usar la chicharronera. No hay fallón con eso, ¿no? Profesor, yo me acuerdo que había una fórmula que multiplicabas, por ejemplo, en este caso en menos 3 por el independiente y luego, no sé si sabes el método. Sí, me lo sé, nomás que lo hice yo en la mente, pues. O sea, en general tienes que factorizar este y este en dos términos y tratar de que la combinación te dé el de en medio. Ajá. Sí, ¿Puede hacerlo? Chale. Bueno, platicarlo, aunque sea nada más. No, o sea, sí lo hago, la cosa es que, sobre todo estas cosas que para mí son como un poco más intuitivas, pues me cuesta un poquito explicarlas, pero déjame, pongo atención. A ver, entonces sí, para obtener el 1, este 1 me refiero, este de aquí, pues por fuerza, los monomios, no son monomios, son binomios. Los binomios deben contener pues unos, ¿no? Deben de contener un 1. Bueno, esto en dado caso, por supuesto, de que esto sea factorizable. Como es un ejercicio de la serie, pues estoy suponiendo que sí, que se puede factorizar, ¿no? Para un polinomio en general, pues no habría por qué ser que tengan un 1, ¿no? Y por el otro lado, para obtener el menos 3x al cuadrado, los binomios deben contener una de las combinaciones y de las siguientes, ya sea que tengan un menos 3x, x, que era el que había planteado al principio, que era el que estuvo mal, o deben de tener un 3x, menos x, para que el producto de estos dos me dé justamente el menos 3x cuadrado de acá, ¿vale? Vamos a poner una flechita así. Y en azul. Para este menos 3x cuadrada, entonces debería de contener alguno de estos dos. Y luego ya finalmente para completar, el signo se busca comparando con el término lineal. Y ese es más o menos el método, ¿no? O sea, como nosotros aquí vemos un 1, utilizamos pues sus divisores, sus divisores para tratar de formar este 1, en este caso como pues es un 1, su único divisor en los naturales es el 1. Luego hacemos lo mismo para el término cuadrático, buscamos sus posibles divisores, como es un menos 3x cuadrada, pues por supuesto, primero que nada tienen que ser términos lineales en x, y pues el menos 3 solo es divisible entre 3 y 1, ¿no? Entonces esos tienen que ser nuestros términos. Entonces, o es un menos 3 y un 1, o es un 3 positivo y un menos 1. Solo pueden ser esas. Y luego, para verificar cuáles van a ser, o los signos y la disposición en la que van a quedar, pues entonces hacemos ya sea pues 3 por 1 y menos x por, bueno, 3x por 1 y menos x por 1 y vemos si eso nos da 2x, o por el otro lado hacemos menos 3x por 1 y x por 1 y si vemos si eso nos da sumado 2x. Ese sería pues la reglita. ¿Vale? Bueno, sabiendo esto,
realmente todo esto era paréntesis cultural, a mí lo que me interesaba era lo que estaba aquí. Porque de aquí me salen mis soluciones en X, que ¿cómo son? X igual a 1 y X igual a menos un tercio. Y X igual a menos un tercio, exactamente. Y entonces de aquí pues nos van a salir otros dos puntos críticos, ¿no? Un punto crítico P subíndice 2, que bueno, yo le voy a poner el 1 primero, y la Y para que esto se cumpliera, ¿cuánto tiene que valer? Ah, bueno, pues ni la calculamos, ¿verdad? A ver, entonces Hay espérenme. que sustituirla, ¿no? Sí, porque estaba definida en una variedad, no era fija. Entonces, para encontrarla, nosotros sustituimos en Y igual a X más 1, ¿no? Yo creo que esto más bien lo voy a poner entonces aquí abajo. Y la flechita, pues más bien que vaya hasta acá, ¿no? Entonces, con X igual a 1, sustituyendo en Y igual a X más 1, que esa era pues nuestra variedad para poder encontrar esta solución, nos quedaría entonces que Y es igual ¿a cuánto? A 2. Y para X igual a menos 1, lo mismo sustituyendo en Y igual a X más 1. Ahora la Y nos quedaría ¿cuánto? 2 tercios. 2 tercios, ¿no? Acá corto esto. Y entonces, pues ahora sí, tendríamos un punto P subíndice 2 de coordenadas 1 y la Y sería 2. Y por otro lado tendríamos un punto P subíndice 3 de coordenadas, pues X igual a menos un tercio. Y Y igual a 2 tercios, ¿cierto? Y esos serían nuestros puntos críticos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Como al final esto va a estar grabado, entonces ya voy a borrar porque ya me queda poquita clase, entonces tengo que meterle turbo. Nada más le podría bajar tantito, es que como que tapa los números. Ok. Ah, ¿Así? ándale. Ahí bueno. Sí, gracias. Ahora sí, así quiere borrar. Ok. Entonces voy a borrar. Ah, bueno, no, esto no. Voy a borrar esto, voy a borrar esto otro y voy a borrar toda esta parte. Nada más quiero quedarme los puntos críticos. Y entonces mis puntos críticos. Esto a partir de aquí lo voy a borrar. Ah, chale. Ah, ya está. Ahora sí, esos son mis puntos críticos y ahora vamos a calcular la matriz hessiana de todos estos puntos críticos. Entonces, en general, la matriz hessiana de F para cualquier par de puntos X, Y quedaría de la forma y la primera entrada de la matriz sería la derivada doble de... O bueno, no, ya vamos a hacerlo con el simplificado, ¿no? Ya para que hacemos la matriz. Para el punto P1, P subíndice 1, entonces, ¿cuánto valdría la doble derivada de X valuada en el punto P subíndice 1? Sería tomar esta función f de xx y evaluarla en 0 y 1 medio. Entonces, si x es 0, aquí tendría 12 por 0, eso es 0. Voy a poner las operaciones para aquellos que no lo vean tan pronto, 12 por 0. Y luego tendríamos menos 6 por y. Pero y valiendo 1 medio, eso sería menos 3, ¿no? Menos 3. Eso
Aquí voy a poner todas las operaciones para, de nuevo, aquellos que no lo ven tan rápido. Luego esto más 6. Al final, ¿esto cuánto da? Pues sería 12 por 0, eso es 0. Menos 6 por 1/2, esto es menos 3, más, aquí esto era más, nada más. Menos 3 más 6 nos daría 3 positivos, ¿cierto? Sí. Y luego tenemos que hacer la derivada doble de x valuada en el punto P subíndice 1 por la derivada doble de y valuada también en el punto P subíndice 1 menos las derivadas cruzadas valuadas también en el punto P subíndice 1, pero estas elevadas al cuadrado. Y bueno, ¿esto cuánto nos va a dar? Ya conocemos la derivada doble de x valuada en el punto 1, que vale 3, ya la habíamos calculado. Entonces este 3 va a ir multiplicado por la derivada doble de y valuada en el punto 1. Bueno, pero la derivada doble de y siempre vale 2, no importa qué punto sea. Entonces sería 3 por 2 menos la derivada doble cruzada al cuadrado. Sin embargo, con x valiendo 0, porque recuerden estamos en el punto 1, esta derivada es 0, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Esta cruzada da 0, y entonces pues aquí esto me quedaría menos 0 al cuadrado. Al final, pues esto me queda 6. Este de aquí es mayor a 0. Este de acá también es mayor a 0. Y entonces, de lo que les enseñé hoy del criterio simplificado, ¿qué es este punto? ¿Mínimo? Mínimo, sí. Bueno, matriz definida positiva. El punto es un mínimo, sí. Ya no voy a escribir todo, pues ya, o sea, ya saben que si es mínimo, o ya deberían saber que si es mínimo, pues la matriz Profe, una definida pregunta. positiva. ¿Qué pasó? En la derivada doble de y con respecto al punto 1, se supone que y vale 1/2, ¿no? Sí, pero la derivada doble de y vale 2. Y vale 2 siempre. Aquí no hay que sustituir nada. Ok, bueno. Es por eso. Entonces, bueno, ahora en el punto 2, el punto 2 es de coordenadas 1,2. Entonces, si yo sustituyo este 1,2 en la derivada doble de x, que es la primera que voy a calcular, yo tendría 12 por 1 menos 6 por 2 más 6, ¿cierto? ¿Y esto cuánto queda? Tendría menos, 12 menos Daría 6 más por 6, 2 ¿no? es menos 12, se cancelan y este me quedaría solamente el último término que es 6, ¿vale? Entonces luego otra vez, las derivadas dobles, pero ahora evaluadas en el punto 2. Esto nos quedaría, primero, la derivada doble de x 2 veces respecto al punto P2, pero esto ya lo calculamos en el renglón de arriba, da 6. Luego la derivada doble de y, no importa el punto, esta siempre vale 2. Entonces se sigue quedando aquí el 2. Sin embargo, esta sí va a cambiar, ¿no? Menos, y aquí tendríamos que menos 6 por 6. x, pero x valiendo 1, recuerden que estamos en el punto 2, x valiendo 1, pues sería menos 6, ¿no? Menos 6. Entonces, yo tendría 6 por 2, 12, menos 6 al cuadrado sería 12 menos 36, y esto va a dar menos 24. Como este salió negativo, ¿qué pasaba cuando ese discriminante salía negativo? ¿Era punto silla? Exactamente, esto es un punto silla. Y finalmente, para el punto 3, no voy a acabar, chavos. Me sentí muy vergas. Para el punto 3 sería 1/3 y 2/3 x y y. Entonces lo sustituimos, aquí sería 12 por menos 1/3, menos 6 por y, pero y vale 2/3, más 6, ¿vale?
Entonces, ¿esto cuánto nos va a quedar? 12 por menos 1/3, esto es menos 4. Menos 6 por 2 tercios sería menos 4 Menos también, 4 ¿no? igual. Sí, profe. Y luego más 6, ¿no? Menos 4, menos 4, menos 8 más 6. Esto es menos 2. Y esto ya no es mayor que 0, ya es menor que 0. Muy bien. Ahora, hacemos lo mismo, pero con el discriminante que tiene todo completo. Con todas las derivadas. Y entonces esto sería menos 2, que es la derivada doble de x valuada en el punto 3, que ya la habíamos calculado. Otra vez, la derivada doble de y es solamente 2 para cualquier punto, ahí no importa. Y finalmente tendríamos el cuadrado de la derivada de doble respecto a x y y, la cruzada, valuada en el punto 3. Pero si nosotros valuamos aquí en el punto 3, tendríamos menos 1/3 por Más 2. menos 6. Entonces, eso es 2 positivo, exacto. Entonces, aquí nos va a quedar menos 4, menos 4. ¿Y eso cuánto es? Menos 8, ¿no? Y entonces la conclusión es la misma, porque otra vez el segundo menor es negativo. Y dijimos que cuando ese fuera negativo, iba a ser siempre punto silla. Entonces, así nos quedarían estos puntos, ¿vale? ¿Sí les quedaron Entonces, así? con que el segundo sea negativo, ya Ya es punto puntos, silla, sí, no con que el importa segundo lo que nos den el no, primero. no importa qué da en el primero, nada. O sea, si el segundo es negativo, punto silla. Ya Ajá, está, profe. y eso es lo que dice justamente la serie. Bueno, como ya no hice el segundo, pues se les queda de tarea, ¿vale? Pero como no puede estar tan puñetas la tarea, entonces también les voy a dejar ¿qué será? Bueno. El 11 ya se los dejé, ¿verdad? Pues ya habían hecho el 11, ya habían encontrado los puntos críticos del 11, entonces ahora nada más se encuentren la naturaleza. Háganse de tarea ¿qué les dije? El 3. Ajá, el 3, que es el que ya no me dio tiempo de resolver, y háganse la continuación del 11, que ya nada más será encontrar la naturaleza, porque en principio ustedes ya encontraron los puntos críticos. Y si no los encontraron, de todos modos, en el video de la clase anterior, ahí lo hice yo, ¿no? Entonces, pues ya los deberían de tener. Y en el proceso, bueno, sí, ya lo sacamos del 11, pero para que se vea bien en el proceso, ¿los volvemos a sacar o No, sí, o simplemente sea, los damos ya dados? los pueden mencionar así como de ya sabemos que son estos, Sí, y claro. déjenlo. O sea, ya nomás me interesa que hagan el análisis de su naturaleza. Vale. ¿Va? Vale, profe, gracias. ¿La tarea se la podemos enviar desde cualquier correo o tiene que ser desde el correo al que usted nos manda la liga? No, del que sea, del que sea. O sea, con que tenga como asunto los datos que les pido, que es grupo, actividad y su nombre empezando por apellidos. Por cierto, comentario, muchos no hicieron eso bien, entonces, cuídenlo, por favor, ¿no? O sea, si se lo estoy pidiendo no es a lo güey, es porque a mí me ayuda que lo hagan así. Solo eso como comentario, y sí, nada más con que le pongan esos datitos, ya para mí está bien. Profe, el orden, bueno, yo soy de Altas y Bajas, el orden es grupo, actividad, nombre. Sí, grupo, actividad, nombre. Ok, gracias. ¿En el nombre del archivo o en el materia, correo? No, en el asunto del correo. También materia, ¿no, profe? Sí, o sea, exacto, era justo lo que iba a mencionar. En su caso, pues pongan vectorial 22, ya sea que lo separen por comas, guiones o lo quieran separar. Luego sería en este caso tarea 2, porque esta ya es la tarea 2. Y luego seguiría ya su nombre, empezando por apellidos otra vez. ¿Vale? Y está bien que lo mande a mano. Bueno, es que la tarea pasada la envié con muy mala presentación, pero si lo hago bien, pero a mano sí no hay problema. Sí, no hay problema. A quienes les llegué a decir, bueno. Sí, el mío estaba tachoneado una cosa, o sea, sí estaba muy mal la presentación, pero ya bien limpio, a mano está bien, ¿verdad? Va. Gracias. Tampoco importa si tachoneando un poquito, pues, pero tampoco media tarea, ¿no?
O sea, sí, y sí tienen que tener relativamente buena presentación. Y sobre todo, lo más importante, que yo lo alcance a leer, ¿han algunos de ustedes tomado fotos donde pues no tienen buena iluminación? Lo que yo les recomendaría es acérquense una lámpara o activen el flash a su celular, no sé, a lo mejor si flashea mucho, pues acérquense una lámpara nada más, pero el objetivo pues es que haya contraste entre su letra y la hoja, para que yo pueda leer, ¿vale? Entonces solo ponemos CB, profe. Bueno, Sí, escribí todo. si le quieres poner CB, está chido, no tengo problema, o sea, que le pongan cálculo vectorial, CB, está bien, las tres están bien. Nada más, eso sí, el grupo sí me interesa, porque de nuevo, ustedes son uno de mis 2 grupos de vector. Entonces, pues sí, en su caso, si tú quieres poner nada más CB, ponle CB22 y ya con eso está bien. ¿Va? Gracias, profe. Buen día. Profe, ¿dejó el otro ejercicio que faltó y cuál otro? El 11. El 11 es el que ya se les había quedado de tarea, pero en este caso ya solamente quiero la naturaleza. Si no calculan los puntos críticos, como en principio ya lo hicieron, pues no importa, ¿vale? Ah, ok, va. Gracias. ¿Para cuándo es la tarea? Hoy es jueves, ¿no? Pues para el martes, sí. Yo creo que está bien, ¿no? Ok, profe. ¿Miércoles? Martes. Ah, martes. Ok, vale, gracias, profe. No los veo. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos el martesito, ¿vale? Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, chicos.